Muy bien, buenos días hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a orar para entrar en escuchar la palabra de Dios esta mañana. Tenemos el privilegio, hermanos, de haber leído juntos la palabra de Dios. Hermanos, entenderán cuando yo digo que Satanás odia la palabra de Dios, tiene tremendo temor de la Biblia. Por eso nunca debemos sorprendernos que varias personas tratan de menospreciar las Escrituras. A lo largo de 2000 años, inconversos han tratado de socavar y cuestionar la palabra de Dios. Tristemente, hoy en día, hay un fenómeno en el que aún dentro de la iglesia, personas que se llaman cristianos también están socavando la autoridad de la Biblia. Nunca debemos sorprendernos de eso, porque Satanás odia la palabra de Dios. Esta mañana vamos a orar, pedir que Dios nos dé una actitud de reverencia al escuchar su palabra, para que esta palabra pueda encontrar cabida en nuestros corazones y pueda producir fruto para la gloria del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra, una palabra inspirada por el Espíritu Santo, infalible en todo lo que contiene. Es tu revelación, escrita por los hombres, pero dada por Dios. Y Padre, pedimos que esta mañana tú nos ayudes a escuchar con atención tu palabra. Aunque Lucas la haya escrito, fue tu Espíritu que guió en la selección de cada relato y cada palabra, para que tengamos esta mañana en nuestras manos esa palabra infalible, inerrante de nuestro Padre Celestial. Acompáñanos, Padre, y bendice este tiempo de estudiar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, venimos ahora estudiando el libro de los Hechos varios meses y hemos llegado al capítulo 12. ¿Qué es interesante del capítulo 12? Es el último capítulo centrado en la iglesia en Jerusalén. Desde el capítulo 1 en adelante, básicamente el relato de Lucas ha estado centrado en Jerusalén. Cómo la iglesia creció en Jerusalén desde Hechos el capítulo 2. Y el capítulo 12 es una suerte de resumen de lo que Dios estaba haciendo en esa ciudad. El versículo 24, en un sentido, es el versículo clave. Miren versículo 24 de Hechos 12. Es un resumen de lo que Dios venía haciendo ya algunos años en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué leemos ahí? La palabra del Señor crecía por años y se multiplicaba. En tal manera que a estas alturas del relato de los Hechos, la ciudad de Jerusalén está repleta de cristianos. Decenas de miles de cristianos. El día de Pentecostés, 3,000 convertidos. Un poco después, 5,000 convertidos. Cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, a estas alturas en Jerusalén, ¿qué habían? 15,000, 20,000 cristianos. Crecía la palabra, se multiplicaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo su promesa. Una promesa que se remonta al Antiguo Testamento. Miren ustedes en sus Biblias, Isaías el capítulo 55 y el versículo 11. Miren esta palabra profética desde el Antiguo Testamento acerca del crecimiento y el impacto de la palabra de Dios. ¿Qué leemos aquí? Isaías 55 y el versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y esa lluvia no vuelve allá,
vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así que el profeta está diciendo, la lluvia que cae sobre la tierra genera un enorme impacto. La creación se vuelve verde, el pasto crece, las cosechas crecen. La lluvia tiene tremendo impacto. Y versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, en Jerusalén, día tras día, semana tras semana, año tras año, la palabra de Dios, como la lluvia, caía sobre Jerusalén y estaba produciendo en Jerusalén una enorme cosecha. El poder de la palabra de Dios. Miren también otra profecía al respecto en Salmo 45. Aquí, relacionando el crecimiento de la iglesia con el ministerio del Señor Jesús. Salmo 45 es un salmo mesiánico. Miren lo que leemos en los versículos 3 al 5 del Salmo 45. El salmista está hablando, dirigiendo la palabra al Mesías, al Cristo que iba a venir. Dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Hermanos, la ciudad de Jerusalén había crucificado al Mesías. Y él resucita al tercer día. Metafóricamente empieza a cabalgar por las calles de Jerusalén a través de los apóstoles, predicando la palabra a diestra y siniestra, y esos enemigos que habían matado al Mesías se convirtieron en decenas, en centenares, en miles, en decenas de miles. Nuestro gran rey, el Señor Jesús, iba cabalgando por Jerusalén, trayendo una tremenda cosecha de la palabra de Dios. Tenemos algo parecido en el libro de Apocalipsis. Si vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, estos sellos, el libro que estaba sellado, ¿no es cierto?, con 7 sellos. Interesante, cuando el Señor abre el primer sello, miren lo primero que Juan el apóstol ve. El primer sello, Apocalipsis 6, el versículo 2. Y miré, he aquí un caballo blanco. Hermanos, el mismo caballo del Salmo 45. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, el mismo arco del Salmo 45. Y le fue dada una corona. El Señor Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Y salió venciendo. Y salió para vencer. Hermanos, este es nuestro Señor Jesús. Él resucitó de los muertos. Él dijo, todo poder, toda autoridad ha sido dada en mis manos, así que salgan ustedes, predican el Evangelio y ustedes van a ver las tremendas cosas que yo voy a hacer. Y por años Jerusalén fue testigo de ese gran obrar del Señor Jesús. Así que el capítulo 12 de los Hechos es un clímax, es la parte final, la culminación de varios capítulos describiendo el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Pero aquí también tenemos el contexto en el que la palabra de Dios crecía. Vamos a ver esta mañana
en el capítulo 12 de los Hechos 4 retratos, podemos llamarlas 4 fotografías instantáneas que nos muestran el contexto en el que la iglesia iba viendo crecimiento numérico. Foto número 1, la ejecución de Jacobo. Foto número 2, Pedro arrestado. Foto número 3, la iglesia intercediendo. Y foto número 4, Herodes juzgado. Y es en el contexto de esas 4 fotografías que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Vamos a estudiar estas 4 fotos esta mañana, a ver qué podemos aprender de la palabra de Dios. Foto número 1, la ejecución de Jacobo. Tenemos en los primeros 2 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que no fue solo Jacobo que fue ejecutado. Herodes echó mano a algunos de la iglesia, entre ellos Jacobo. Hermanos, si miramos un momento en el libro de Romanos, vamos a encontrar unas palabras que son muy importantes para que el creyente siempre tome en cuenta. Hermanos, a veces como creyentes pasamos por situaciones en la vida que no entendemos, ¿no es cierto? Como iglesia, venimos orando por una niña de 6 o 7 años en Lima, Anieli. Tiene cáncer. El cáncer se extendió a su brazo derecho. Oramos que Dios la sanara. Dios no la sanó. Los médicos tuvieron que amputar su brazo. La madre desesperada. Seguimos orando. Ahora venía quimioterapia, clamando a Dios que en su misericordia use la quimioterapia para sanar a Anieli. Y Dios no la ha sanado. Anieli ahora tiene neumonía seria en su pulmón y los médicos han dicho no hay nada más que pueda hacer. ¿Y uno qué siente frente a eso? ¿Qué sentimos? No entendemos, ¿no es cierto? ¿Acaso le falta a Dios poder para sanar? No, no le falta. Eso significa que Dios en su divina voluntad lo ha permitido. Pero ¿cómo entender eso? Cuando muchas veces Dios nos escucha y sana a las personas. Miren lo que Pablo dice aquí en Romanos el capítulo 11 y el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es una profundidad más profundo que el océano Pacífico. Y luego Pablo dice, cuán insondables son sus juicios. No podemos tocar fondo. Inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y es una gran verdad, hermanos. No te sorprendas, hermana y hermano, si a veces en tu vida no entiendes lo que Dios está haciendo. Eso es muy natural. Es de esperar. Francamente, hermanos, si nosotros pudiéramos entender todo lo que Dios hace, no sería Dios. No sería Dios. Hay una profundidad
en la mente de Dios que nosotros simplemente no podemos entender. Y aquí en la muerte de Jacobo tenemos parte de esos propósitos inescrutables. ¿Por qué lo digo? Porque cuando leemos en los evangelios, vamos a encontrar que el hombre que muere aquí es un hombre en quien Cristo había invertido mucho. Pregunta, hermanos, ¿cuántos discípulos tenía Cristo? Los especiales, los apóstoles, ¿cuántos eran? 12, ¿no es cierto? Ya. Y de los 12 había un grupo selecto. ¿Cuántos eran? El grupo selecto, ¿cuántos eran? 4, 3, ¿no es cierto? 3, ¿ok? Pedro, claro, porque iba a ser la cabeza de la iglesia. Juan, porque iba a vivir más que todos los demás hasta ver Apocalipsis, así que había que invertir en Juan. ¿Y en quién más invirtió Cristo? En Jacobo. ¿Se acuerdan en Lucas el capítulo 8, versículo 51? Encontramos al Señor en la casa de Jairo. Su hija había muerto. El Señor estaba por hacer un gran milagro y Él sacó a toda la gente de la casa. Él entró con 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, porque el Señor quería que ellos vieran esta gran manifestación de su poder, cómo Cristo podía resucitar a una niña. Él quería que ellos aprendieran eso. Poco después, en Lucas 9, el versículo 28, el Señor sube al monte de la transfiguración. Iba a tener un momento insólito en su vida, cuando la gloria del Dios eterno se iba a manifestar en él. Él iba a hablar cara a cara con Moisés, ya glorificado, el profeta Elías, ya glorificado. Juntos iban a hablar de su muerte en la cruz. Y Cristo lleva con él Pedro, Juan y Jacobo. El Señor estaba invirtiendo en Jacobo. Luego leemos esto en Marcos, el capítulo 13. Cuando el Señor Jesús va a enseñar a los apóstoles acerca de las señales de los tiempos. Es interesante que el que hace la pregunta, o mejor dicho, los que hacen la pregunta acerca de la señal de los tiempos del fin, son Pedro, Juan y Jacobo. Y al final, en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo está preparándose para morir, la gran lucha espiritual con Satanás, nuestro Señor quería compañía, quería hombres que lo animen en esta lucha espiritual. ¿Y a quién se volteó? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Así que este hombre era un hombre muy allegado al Señor, uno de los 3 de confianza, en quien Cristo había invertido. El que menos pensaría, Jacobo tiene un largo recorrido por delante para servir a Dios. Y lo arrestan. Y el Señor Jesús, que había tomado tanto tiempo para formarlo, permite a Herodes matarlo. Y uno se pregunta, Señor, eso no tiene sentido. Cuán insondables son sus caminos, inescrutables los pensamientos del Señor. Pero a lo menos hay 2 cosas que podemos decir de la muerte de Jacobo. En primer lugar, no hay que pensar
como yo pensé, les confieso. Cuando empecé a preparar este mensaje, yo vi en el versículo 3 de Hechos 12, el versículo 3, yo noté estas palabras: eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, era la Pascua. Y hermanos, les confieso algo, mi total ignorancia de la palabra. Yo pensé que podría ser el año después que Cristo había muerto, porque sabemos que Cristo murió en la fiesta de la Pascua. Y aquí está la fiesta también de la Pascua. Y yo pensé, de repente era el año después. Pero pensé, mejor chequeo, mejor investigo por si acaso. No hay que confiar demasiado. Bueno, menos mal que lo hice. Porque me enteré en los comentarios que no era el año después. Eran como 12 años después. O sea, Jacobo ya había servido al Señor como 12 años. Y nosotros no sabemos lo que Cristo hizo a través de Jacobo en 12 años. Hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Vamos a mirar en Marcos el capítulo 10. Un relato interesante en Marcos el capítulo 10, de los versículos 35 al versículo 40. Marcos 10, el versículo 35. ¿Qué leemos aquí? Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron. Bueno, los otros evangelios mencionan la madre también que vino para hacer un pedido. ¿Y cuál era el pedido? Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿ya? Haznos un favor. Y el Señor dice, bueno, ¿qué quiere que les haga? Miren este pedido atrevido de 2 discípulos allegados a Cristo. Pasaron por alto a Pedro, que era el líder supuestamente, y le dice en versículo 37, concédenos que en tu gloria, en tu reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. La clásica, ¿no es cierto? La clásica. 2 hermanos carnales queriendo ocupar los mejores puestos. Nepotismo. Lo que abunda, hermanos, en el Perú, ¿no es cierto? Abunda en la iglesia también. Abunda en la iglesia también. Querer ser favoritos, querer acapar los puestos principales. Escandaloso, ¿no es cierto? ¿Cómo responde el Señor? Versículo 38. Entonces Jesús le dijo, francamente, dice, ustedes no saben, no tienen la menor idea lo que están pidiendo. ¿Quieren compartir mi reino? Dice el Señor. ¿Quieren tener el derecho de sentarse a mi diestra y a mi izquierda? Pues bien, ese derecho cuesta. ¿Qué cuesta? La pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Lo que el Señor está diciendo es, chicos, ¿no han entendido ustedes todavía? ¿No han entendido que yo voy a entrar en mi reino a través de la muerte? Mi reino no será conquistado con el poder de Dios, no, a través de la derrota, a través del sufrimiento. Voy a entregar mi vida y el Padre me hará rey por entregar mi vida. Así que si ustedes quieren compartir mi reino, tendrán que entregar sus vidas. ¿Están dispuestos a eso?
Y ellos, sin entender, versículo 39, le dijeron, claro que podemos, igual que Pedro, ¿no es cierto? Igual que Pedro, jactándose en la carne, que son grandes cristianos. Hermanos, hay muchos creyentes así hoy en día, ¿no es cierto? Hay muchos creyentes, hermanos. Para cualquier pastor es muy triste encontrar creyentes que piensan que sí pueden. Es lo más triste. Claro, ellos cuando dicen que sí podemos o dan a entender que sí podemos, están queriendo jactarse de su gran poder espiritual. Y por lo general, los que se jactan de su gran poder espiritual son los más débiles. Y el pastor lo sabe muy bien. Simplemente los deja hablar. El pastor desconfía de creyentes que dan la impresión que sí, yo puedo. Un pastor tiene más confianza con los creyentes que dicen no puedo. Y estos hombres dijeron, claro que podemos. Y Cristo los mira a los ojos, dice, ¿de veras? ¿Creen que pueden? A la verdad del vaso que yo bebo, van a beber. Con el bautismo con que yo soy bautizado, van a ser bautizados. Aquí el Señor estaba prediciendo, yo voy a sufrir por el reino y ustedes también lo van a hacer. Y yo me pregunto si cuando Jacobo fue arrestado por Herodes, el Espíritu Santo le hizo recordar estas palabras. Para que muera tranquilamente, sin renegar, sin molestarse con Dios. Él estaba bebiendo la copa amarga del Señor. Bueno, cosas que no todas las entendemos bien. Pero una cosa podemos rescatar, hermanos, de este primer retrato de Hechos capítulo 12, y es lo siguiente, escuchen bien. Lo importante no es cuántos años vivimos, sino qué hacemos en esos años. ¿Lo puedo repetir? Lo importante no es tener una larga vida, sino usar bien cada día que Dios te da. Yo te aseguro, es mejor tener 10 años y usarlos bien para Dios que vivir 50 años y no hacer nada para el reino. No ambiciones una larga vida, ambiciona una vida útil para el Señor. Que sea corta o larga, que Dios decida. Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es ser útil para el Señor. Y estoy seguro que Jacob fue útil. Y el Señor vio a bien ahora llevarlo a su presencia. Ahí tenemos el primer relato, la ejecución de Jacobo. Vamos al segundo retrato aquí. El segundo retrato es el arresto de Pedro, versículos 3 al versículo 11. Herodes se percata que los judíos se alegraron cuando él ejecuta a Jacobo. Vemos eso en versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué hizo Herodes? Ni corto ni perezoso, como decimos, procedió a prender también a Pedro. No sé si, espero que no sea una falta de reverencia, decir, Pedro era el pez gordo, ¿no es cierto? ¿Ya? La cabeza de la iglesia. Para muchos judíos, los anticristianos, fue un golazo cuando Herodes arresta a Pedro y lo tiene en la cárcel. Y la noticia corre. Vamos a esperar que pase la Pascua y a Pedro lo sacamos y lo ejecutamos en Jerusalén, al igual que
hemos ejecutado a Jacobo. Pero Herodes cometió un gran error. ¿Cuál fue el gran error de Herodes? Él pensó lo siguiente: arresta a Jacobo y Herodes logra ejecutar a Jacobo. Piensa Herodes. Dios obviamente no está con Jacobo. Dios no está con la iglesia cristiana, porque si Dios estaría con ellos, Dios jamás hubiera permitido que yo mate a Jacobo. Así que ahora con Pedro va a ser lo mismo. Tremendo error de Herodes. Pero a lo menos tuvo cierta precaución. No vaya a ser que algo pasa y Pedro escapa de la cárcel, así que mejor lo tenemos bien resguardados. Y Herodes llama a 16 soldados, increíble, 16 soldados para cuidar un hombre. Se turnaban cada 6 horas, 4 soldados cada 6 horas. ¿En qué manera? 2 soldados dentro de la cárcel, sentado al lado de Pedro, encadenados con Pedro, ¿ya? 2 soldados. Afuera de la celda, un soldado parado para que pase lo que pase, Pedro no salga. Y más adelante, otro soldado para ser el guarda final. 4 soldados y Pedro arrestado. La noche antes de ser ejecutado, algo interesante pasa. Algo que no pasó con Jacobo. Dios envió un ángel para sacar a Pedro de la cárcel. El Dios que no hizo nada para salvar a Jacobo, ahora rescata a Pedro. Uno piensa, ¿no es eso injusto, Señor? ¿Se imagina la esposa de Jacobo, si él era casado? O a lo menos los padres y hermanos de Jacobo, que Dios no hizo nada para salvarle a él, pero sí hace algo para Pedro. ¿Se imaginan las preguntas en la mente de los familiares? Y hermanos, lo que Dios hizo en la cárcel fue tan interesante, ¿no es cierto? Dios mostrando que para él era demasiado fácil salvar a Pedro. El ángel aparece en la cárcel y lo primero que el ángel hace, una de las primeras cosas es, el ángel logra soltar las cadenas de ambos soldados, ¿ya? Digamos, la mano derecha de Pedro, un soldado con las cadenas, la mano izquierda encadenado a otro soldado. Entra el ángel y las 2 cadenas caen. Pero los soldados siguen durmiendo. Pedro se levanta, sale de la cárcel, sale de la celda, y el guardia que está afuera, paradito, bien despierto, no los vio, no los vio salir. Pasan la segunda guardia, tampoco los ve salir. El ángel de Dios los hizo ciegos en ese momento. Llegan a la puerta exterior y la puerta abre automáticamente y salen afuera. Hermanos, el ángel que salva a Pedro no tuvo mucho trabajo. ¿Saben lo que le costó más al ángel? ¿Qué le costó más al ángel? Despertar a Pedro. Porque miren lo que leemos en versículo 7. Tocando a Pedro en el costado. El ángel no tocó las cadenas. El ángel no tocó a los soldados. El ángel no tocó la puerta. Todo eso se hizo muy fácil. Pero para despertar a Pedro, el ángel tuvo que tocarlo. Bueno, el texto original da a entender, lo golpeó, le dio un sacudón. ¿Por qué?
Porque Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba bien dormido. Que la noche antes de morir, piensa, hermano, si tú o yo estuviéramos en lugar de Pedro, sabiendo que mañana vamos a morir, ¿dormirías la noche? Yo no creo que dormiría. ¿Cómo pasaría yo la noche? Yo diría, bueno, mañana tengo que morir. Voy a repasar toda mi vida para darle gracias a Dios. Todo lo que Él ha hecho en mi vida. Voy a tomar esta noche para revivir mi vida, recordar las bendiciones de Dios. Y voy a pasar estas horas también reconociendo mis faltas y pidiendo a Dios perdón y todo lo demás, ¿no es cierto? Uno se prepararía para morir. No Pedro, durmiendo. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso? Hermanos, la explicación es la siguiente. Pedro sabía que no iba a morir. Él sabía. Se preguntará, ¿y cómo Pedro sabía? Por lo que leemos en Juan 21 y el versículo 18. Vamos a Juan 21 y el versículo 18. Un detalle que el Señor Jesús le dijo a Pedro, que nosotros, claro, nosotros leemos rápidamente, ni nos percatamos. Pero Pedro escuchó estas palabras y Pedro se acordó. ¿Qué leemos en Juan 21, el versículo 18? El Señor hablando a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde tú querías, mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres, es decir, a la muerte. Pero ¿cuándo? Cuando seas viejo. Y esa noche en la cárcel había una cosa que Pedro sabía. No soy viejo todavía. No soy viejo. Cristo dijo que cuando sea viejo voy a morir. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a morir mañana. ¿Cómo se va a dar eso? No sé, dice Pedro. Eso no es mi responsabilidad. Eso lo dejo a Dios. Dios tendrá que salvarme mañana. Esta noche voy a dormir. Y quedó tan dormido que el ángel tuvo que golpearlo para despertarlo. Y hermanos, ¿qué aprendemos de este segundo retrato de este capítulo? Lo siguiente: que Dios es capaz de salvar a sus siervos milagrosamente. Dios es capaz de salvar a sus siervos milagrosamente. Para Dios nada es difícil. Yo sé que a veces mal citamos el versículo diciendo para Dios nada es imposible. No, lo que la Biblia dice es para Dios nada es difícil. Jacobo murió no porque le costó a Dios soltarlo y Dios no pudo al final. No. Es que Dios no propuso salvarlo. Y cuando Dios salvó a Pedro, al ángel no le costó ningún esfuerzo salvar a Pedro, porque para Dios nada es difícil. Añelí en Lima está muriendo. No porque le fue difícil a Dios salvarla. Tampoco porque nos faltó fe como iglesia. Añelí estará muriendo porque el eterno Dios ha decidido llevársela. Quizá en su misericordia. Quizá pensando una niña sin un brazo va a sufrir a lo largo de la vida. Una niña en Perú, con todo lo que se nos viene, podía tener una vida terrible. Y Dios en su misericordia
se la lleva temprano. Nunca pienses que es porque Dios no pudo. No, no, no. Dios es omnipotente. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. ¿Cuál es el tercer relato? La tercera foto aquí. La oración de la iglesia, ¿no es cierto? La oración de la iglesia. Miren al fin del versículo 5 que leemos. Hechos 12, versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, se entiende, ¿no es cierto? ¿Se imaginan si algún día el pastor Marco fuese arrestado aquí en Trujillo? Y como iglesia nos enteramos que mañana las autoridades lo van a ejecutar. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? Bueno, pasaremos la noche orando, ¿no es cierto? Clamando a Dios, Señor, haz algo, salva a tu siervo. Y hermanos, el apóstol Pedro seguramente, él sabía que la iglesia estaba orando. Ahora, ¿dónde estaría orando la iglesia? ¿Dónde estaría orando la iglesia? Hermanos, en Jerusalén, ¿cuántos creyentes ya hay? Hemos hablado de decenas de miles de creyentes, ¿no es cierto? 15,000 creyentes. Imagínate, 15,000 creyentes. ¿Dónde orarían? 15,000 personas. El templo estaba cerrado de noche. Las autoridades nunca cederían un coliseo o algo para que la iglesia ore. Hermanos, la iglesia en Jerusalén estaba orando por las casas, en células. 20, 30, 50 personas en múltiples casas por toda la ciudad. Y Pedro sale de la cárcel, se da cuenta que está libre ahora y piensa, ¿qué hago? Y se acuerda de una casa, la casa de Juan Marcos, donde Pedro piensa, ya ahí van a estar orando. Así que Pedro llega a la casa y efectivamente adentro estaban orando. Y Pedro toca la puerta o llama y algo raro pasa aquí, ¿no es cierto? Que a mí siempre me causa cierta sonrisa. No sé si Lucas lo escribe en forma de un sentido de humor, pero una señorita Rode responde al llamado de Pedro. Y Rode reconoce la voz de Pedro. Y su corazón se llena de alegría, ¿no es cierto? Y está tan alegre que se olvida de abrirle la puerta a Pedro. Increíble. Se olvida de abrirle la puerta. Y entra corriendo a la sala principal. Es Pedro, está afuera, Dios lo ha salvado. Y la gente ahí orando, clamando a Dios, escuchan a Rode decir, Pedro ya está afuera, Dios ha contestado las oraciones. Y la iglesia, ¿qué dice? Oye, estás loca, Rode. Estás loca. Como que no la creyeron. Y Rode insiste diciendo, es Pedro, él está afuera. Y la iglesia sigue incrédula. Ah, debe ser el ángel. Quizá pensando, ya había muerto. Y Pedro está afuera que toque y toque la puerta. ¿Por qué no me dejen entrar? ¿Qué está dando a entender Lucas aquí? Que la iglesia estaba orando sin fe. Sin fe. Porque cuando Dios contestó, no le creyeron. Es increíble. Así que, hermanos, yo sé que la fe es importante. Y hay promesas en la Biblia que lo que pidieres en mi nombre con fe, recibirás. Pero, hermanos, no tergiversemos la Biblia. Nunca demos a entender que las manos de Dios están atadas si no tengo fe. Eso no es cierto. La fe es importante,
pero más importante que nuestra fe es la voluntad de Dios. Y van a haber situaciones, hermanos, yo te aseguro, van a haber situaciones en tu vida en la que no tenemos fe, y aún así Dios obra a nuestro favor. Dios no es esclavo de nuestra fe. Dios no está limitado a nuestra fe. Dios puede obrar a pesar de nuestra falta de fe. Hermanos, yo tengo ya 30 y tantos años en Perú como misionero. Yo vine soltero. Como soltero mis necesidades eran muy básicas. Así que hermanos en Inglaterra ofrendían poquito para mí, porque era suficiente. Al pasar los años, Dios me permitió casarme, tener 3 hijos, había que educarlos, la universidad, etcétera. Obviamente los gastos fueron incrementando. Y sabe, hermanos, Dios ha sido fiel. Ha suplido todas nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Porque yo tengo gran fe en Dios? No, hermanos, no. Es porque Dios es fiel. Es porque Dios honra su palabra. Y aunque yo no haya orado suficiente y yo no haya creído a Dios suficiente, Dios ha suplido nuestras necesidades. Pero como dijera Pablo, aunque nosotros seamos infieles, que significa incrédulos, Dios es fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y francamente, hermanos, ese grupo de creyentes en la casa de Juan Marcos estaban orando a Dios por Pedro, pero francamente había un gran problema en su fe, porque cuando Dios contesta las oraciones, ellos no lo creyeron. Aprendamos, hermanos, entonces, que Dios no es esclavo de nuestra fe. Claro que debemos creer. Es nuestra responsabilidad creer, pero Dios está por encima de todo eso. Para terminar, hermanos, el cuarto retrato es Herodes juzgado por Dios. Versículo 18 al versículo 23. Hermanos, ¿se imaginan el alboroto en la cárcel el día siguiente? Miren versículo 18. Luego que fue de día, Lucas dice, hubo no poco alboroto entre los soldados, un escándalo entre los soldados sobre lo que había pasado con Pedro. Porque los soldados que están afuera, cuando Herodes manda traer a Pedro para matarlo, ¿ya? ¿Se imaginan lo que pasó? El guarda que está afuera recibe las órdenes, saquen a Pedro. Así que el guarda, segurísimo que Pedro está dentro porque no lo ha visto salir, entra al otro guarda. Dice, ¿sabe qué? Hay que sacar a Pedro porque lo van a ejecutar. Y el soldado tranquilo porque él no ha visto a Pedro salir, así que abren la puerta de la celda y no hay Pedro. Y yo no sé si los 2 soldados ya estaban durmiendo o qué estaba pasando, pero en algún momento, hermanos, en algún momento, esos 2 soldados se dieron cuenta, Pedro no hay. Y sabían la ley de los soldados romanos. El soldado romano que pierde un prisionero paga con su vida. Así que los 2 soldados adentro despiertan, no hay Pedro. Piensan, bueno, ya fallamos nosotros, pero hay guardas afuera. Ellos seguramente lo pararon. Y se empieza una gritería, ¿no es cierto? Cada uno echando la culpa al otro, ¿cómo es posible? Y Herodes manda a llamar y escucha a todos. Y al final Herodes manda a matarlos. Dios salvó a Pedro, pero soldados murieron porque Dios salvó a Pedro. Las familias de esos soldados
los hijos, esposos, esposas, padres. ¿Qué pensaron ellos? Herodes molestísimo, ¿no es cierto? ¡Qué vergüenza para Herodes! Él quería agradar a los judíos matando a la cabeza de la iglesia y desaparece la cabeza. Herodes habrá pensado que los cristianos sobornaron a los soldados. Herodes se marcha a Cesarea, molestísimo. Pasan los días. Herodes se había peleado con la ciudad de Tiro y Sidón. Y las autoridades de estas dos ciudades de la costa, al norte de Cesarea, estaban preocupados porque el negocio iba muy mal para la ciudad, así que mejor hacemos las paces con Herodes. Estoy resumiendo lo que leemos en los versículos 20 en adelante. Así que se citan un día y Herodes, con el afán de impresionar, se viste con la mejor ropa de la realeza y sale ahí impresionante el rey Herodes. Toma la palabra, empieza a dar un discurso. Yo no sé si el discurso fue elocuente o no, pero la gente de Tiro y Sidón, queriendo congraciarse con Herodes, empiezan a aplaudir, a vitorearle y dicen: es palabra no de los hombres, esta es palabra de Dios, un Dios hablado. Y Herodes, contentísimo, ¿no es cierto? Como un gran político, siendo adulado por la gente, Herodes acepta las palabras y Herodes se creyó Dios. Mismísimo Satanás, ¿no es cierto? Mismísimo Satanás. El mismo pecado que Satanás. Y en ese momento Dios lo toca a Herodes. Josefo, el historiador, habla de esto, la muerte de Herodes. Se piensa que fue una fiebre intestinal quizá que le agarra de golpe. Lucas dice que murió comido por gusanos. ¿Se imaginan esa muerte? De repente gusanos saliendo por su boca y por su nariz y por sus oídos. Espantoso. ¿Por qué? Dice Lucas, porque no le dio la gloria a Dios. En nada le dio la gloria, en nada. No reconoció a Jacobo. No reconoció a Pedro. No reconoció que Dios salvó a Pedro. Herodes insistía en atacar a la iglesia y se olvidó de lo que dice las Escrituras. El que toca a mi pueblo, dice Dios, toca la niña de mis ojos. Y Herodes cometió el cuarto pecado. En el libro de Amós, los primeros 2 capítulos, leemos que por 3 pecados de una nación y por el cuarto pecado, Dios no revocará el castigo. El cuarto pecado, podemos decirle, el pecado que rebalsa el vaso y Dios aplica una sanción fulminante. Herodes cometió el cuarto pecado y Dios mismo se encargó de matarlo. Y hermano, ese es el contexto en que leemos en versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Qué hermoso, ¿no es cierto? Jacobo ejecutado, pero la palabra de Dios crecía. Pedro arrestado, pero la palabra de Dios crecía. A la iglesia le falta fe, pero la palabra de Dios seguía creciendo. Herodes se opone, Dios lo mata. La palabra sigue creciendo, hermanos. Dios no tiene ningún problema en hacer prosperar su palabra. Él ha prometido, mi palabra no volverá vacía. El Señor está reinando, Él está lanzando dardos, matando a sus enemigos, estableciendo su reino. Y ha llegado Kobe Corti. Y Hugo nos ha desafiado.
¿Dónde están los invitados? ¿Acaso Dios ha perdido su poder? ¿Acaso la palabra de Dios ya no tiene poder en Covicorti para crecer y aumentar? No, nada ha cambiado en Dios y nada ha cambiado en la palabra. Pero nosotros dejamos algo que desear. Debemos ser mucho más activos en compartir la palabra. Debemos amar más al Señor y querer que la muerte de Cristo alcance a más personas. Debemos querer honrar al Señor con más trofeos de su gracia, pecadores rendidos a los pies de Cristo. Cristo no va a venir para hacerlo. Los ángeles no vendrán a predicar. La iglesia es llamada a predicar. Y hermanos, en estos días, aunque haya inflación, y aunque haya COVID, y aunque haya viruela del mono, y aunque haya corrupción política, la palabra de Dios no debe detenerse, debe seguir creciendo. Escribamos nuestro capítulo de la obra de Dios en Covicorti. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar orando al Señor, diciendo: Señor, muéstrame los contactos que yo tengo, las personas con las cuales yo estoy hablando constantemente. Dame la gracia para hablarles del Señor y vivir en tal manera que querrán venir conmigo. Porque lo más triste, hermanos, es dar un mal testimonio y que la gente no querrá venir a la iglesia por nuestro mal testimonio. Pidamos a Dios que Él derrame en nosotros la gracia de vivir vidas cristianas de tal manera que nuestra iglesia se llene día tras día y cada día del Señor Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios quiera que lo haga entre nosotros también. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por poder compartirla, Señor, y poder escucharla. Nos anima, Señor, ver la grandeza de tu poder. Nos anima a ver cómo tú juzgas a esos déspotas que se atreven a atacar a tu pueblo. Danos, Señor, la valentía, el amor por los perdidos, el querer honrar al Señor Jesús, para que estemos hablando de Él, compartiendo la palabra, dejando que nuestras vidas atraigan a las personas al Señor. Y añade, Señor, a nuestra congregación, semana tras semana, los que han de ser salvos, para que Cristo sea glorificado entre nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.